¿Y cuál es la situación ambiental What is the environmental situation de la coca en Colombia en of este momento? coca in Colombia currently? Well, the first problem with, El primer problema with the explosion of con la cultivation explosión in del Colombia cultivo de la coca en is Colombia deforestation. es la deforestación. Coca is grown La in coca se cultiva the tropical rainforest en la selva pluviosa tropical, in the Amazon and Orinoco en, watersheds. en las cuencas del Orinoco y del Amazonas. The most recent report El estimates informe, los cálculos de los reportes o informes más recientes that in the 1990s es que en los alone, 90 solamente 1.3 millones de hectáreas of rainforest was cut down de selva pluviosa fue talada to grow both coca para and cultivar coca y amapola. ¿Esa selva algún That día va a rainforest, regresar will it come o back definitivamente es to una how it selva was, que murió? or was this forest lost for good? It depends. Depende. In areas where En it's áreas grown on slopes and en donde there's se ha cultivado en pendientes, en tierra a lot of pendiente, soil erosion, y ha habido mucha erosión del suelo, it's much more difficult es for mucho the más forest to difícil regenerate. que se regenere esta selva pluviosa. ¿Cuánto bosque. tiempo gastan? How long will it take? Dr. Parra is probably better suited El to answer doctor that question. Parra Forestry engineer. es más apropiado para contestarle esto. La recuperación de esas selvas son diferenciales. En el caso del premontano, de la selva nublada andina, que es donde se cultiva la amapola, los procesos pueden tomar hasta unos cientos de años, una centuria, más de 80 años, para volver a ser las selvas originales. Tocarla, ¿no? Sin tocarla, Dejarla quieta. o sea, dejarla quieta después del proceso de erradicación, ¿sí? Tal vez ayudarle con un proceso de vigilancia, ¿sí? Para que no haya perturbación de esa restauración natural que afortunadamente la naturaleza es capaz de hacer. En el caso de los bosques húmedos tropicales de bajura, como el Amazonas o la Orinoquia colombiana, ¿sí? Ese proceso es mucho más rápido, mucho más agresivo. Nosotros encontramos bosques secundarios de altísimo valor ecológico y de altísimo valor forestal a los 8 o 10 años, ¿sí? Y estamos hablando de una restauración total de especies cercana a los 20 o 25 años, a lo que era la selva original, ¿sí? Siempre y cuando tengamos la voluntad de no cambiar la vocación de esas tierras. El grave problema es el cambio de vocación en las tierras. Esas tierras que hoy se cultivan para amapola o que se cultivan para coca, mañana son las ganaderías extensivas del Amazonas y de las laderas, y entonces se producen fenómenos que son irreversibles, como los que señala el doctor Jacobson, que es el tema de la erosión, ¿ya? Eso es un fenómeno que después del pisoteo del ganado y exactamente, y la alta pluviosidad, porque en esas selvas llueve. Estamos hablando en un Amazonas que llueve más de 2.500 milímetros de precipitación al año, y estamos hablando arriba de 1.800 a 3.500 milímetros de precipitación. ¿El Amazonas qué significa para la humanidad? El Amazonas significa demasiado para la humanidad. Para solo darle un ejemplo, la cuenca amazónica aporta el 15% del agua dulce del planeta. Y Colombia, con sus tributarios, aporta cerca del 45% de toda esa oferta hídrica. Es decir, estamos hablando que cerca de un 10% del agua dulce del planeta nace en la estrella hidrográfica colombiana, que es el macizo colombiano. 10% del agua del planeta. Del planeta, el agua ¿Nace en dulce, Colombia? dulce, exactamente. Exactamente, estamos hablando ¿En dónde nace? ¿En el Amazonas colombiano? en la parte de lo que se conoce como la estrella hidrográfica, que O es sea, donde, el Orinoco. donde nace, la Amazonia es solo el río Amazonas, la ¿sí? estrella- que es básicamente la estrella el río fluvial arriba de la Caquetá, Vivienda. el río Putumayo, el Apoporis, que son los tres grandes afluentes del Amazonas, ¿sí? Y esos nacen en la cordillera oriental colombiana, en el suroriente colombiano, ¿sí? Y en el caso de la Orinoquia, nosotros le estamos aportando cerca del 60% del caudal hídrico a la cuenca del Orinoco, y el Orinoco puede representar fácilmente el 2% o 3% del agua dulce del planeta. Entonces estamos hablando de una participación muy importante. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.